buenas tardes, mi gente. Aquí estamos nuevamente en una charla más de este nuevo concepto de salud y equilibrio contigo. El día de hoy tengo como invitada a Tania Denis Toscano Cuevas. Ella es compañera y amiga en la especialidad de homeopatía que estamos cursando y su formación es licenciatura en homeopatía y ha cursado varios diplomados y cursos, entre ellos un diplomado en homotoxicología clínica y estética. Está certificada en homotoxicología, un diplomado en flores de Bach y ha tomado cursos en estrategia de superación personal, relaciones humanas, programación neurolingüística y toma de decisiones y manejo de problemas. Tania, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, compañero Antonio. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptar incluirte en este proyecto, donde hablaremos con referencia el día de hoy a un tema que la mayoría de los pacientes lo hace inconscientemente y en ocasiones puede tener alguna repercusión en su salud, que es la automedicación, ¿sí? En específico, nosotros hablaremos en lo que es la automedicación homeopática y el tema de lo que es la individualidad como el fundamento para la prescripción homeopática. Muy bien, compañera. Platícanos un poco sobre qué es la automedicación. Bueno, compañero, pues como primer punto, me gustaría que nos quedara muy claro el concepto de lo que es automedicación, no solamente en la terapéutica homeopática, sino qué significa la automedicación a nivel internacional, que en este caso el organismo que nos rige es la OMS. La OMS nos dice que la automedicación es la forma del autocuidado donde el paciente adopta un tratamiento de manera libre y espontánea, por su libre decisión, por supuesto. Entonces, como quiera que sea, me es importante que conozcamos el concepto, ¿no? El concepto de lo que es la automedicación, porque considero que aquí en nuestro país tenemos pues una cultura muy vaga de lo que puede crear el automedicarnos. Así es importante darles a la sociedad cuáles son las consecuencias de esta conducta, porque es una conducta. Sabemos que la automedicación se da simple y sencillamente porque nosotros queremos hacerlo, o porque en ocasiones la vecina, la comadre nos dice, mira, yo traía dolor de cabeza y me tomé estas pastillas, tómatelas. Eso simple y sencillamente es automedicarse. ¿Por qué? Porque no está prescrito por un médico. Entonces, sí es importante darles a conocer todo esto. Y en cuestión de la homeopatía, porque la homeopatía es una terapéutica muy noble que al paciente cuando acude a nosotros por su estado, por su padecimiento, nosotros individualizamos, nosotros damos un medicamento, un traje a la medida. ¿Qué quiere decir? Ese medicamento va a ser única y exclusivamente para él. Y es importante que esas personas no lo anden rondando con la vecina, con la tía, con la abuela, con el niño, no. Entonces, la importancia también de lo que es tener un diagnóstico como médico, ¿cierto o no, Tania? Sí, fíjate compañero que ahorita que comentas el que cómo adoptamos cierto medicamento después de que alguien sí se tomó el tiempo de ir a una consulta con un médico homeópata y le dan su medicamento, que es ciertamente lo que me acabas de decir, ¿no? Un traje a la medida. Y cómo empieza a sentirse bien y pues a veces lo hacemos inconscientemente. ¿Sabes qué? Yo me sentí así de mal y mira, fui y me tomé esto y ve y cómpralo y todo. Se presta mucho también, compañero, el que nosotros sabemos como médicos homeópatas y es bien sabido que la homeopatía es una terapéutica que no tiene efectos secundarios en los órganos vitales, que no tiene repercusión dañina, que son medicamentos libres de toxicidad. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, muchas personas se les hace fácil compartir el medicamento y decir, ¿no? Así es. Entonces, aquí en esta charla donde, gracias que me has invitado,
pues vamos a platicar de la importancia que es el individualizar, el tomarnos el tiempo de ir a nuestra propia consulta si queremos realmente sanar, porque si no, entonces el medicamento homeopático lo vamos a estar utilizando no como realmente es la homeopatía, que cura a través de las emociones para no volver a enfermar, sino estamos solamente quitando el síntoma del que me está hablando mi comadre, mi hermano, mi pariente, quien sea, ¿no? Pero va a volver a enfermar. ¿Por qué? Porque el síntoma emocional persiste. Así es importante recalcar que nosotros como médicos homeópatas llevamos una estancia de estudio donde nos especializamos, o una de nuestras mejores herramientas es ver lo que el paciente en ocasiones no percibe, ¿sí? Tenemos que ser muy perceptivos. Un paciente viene por una gripa, pero trae una cara de tristeza, trae una cara de desconsuelo, que él no lo asocia, inconscientemente no sabe que su motivo de consulta puede ser el desconsuelo, la tristeza que trae, y él dice, yo quiero que me quites la moquera, ¿sí? Entonces, nosotros indagamos, somos muy suspicaces y decimos, ¿qué es lo que emocionalmente qué está viviendo en este momento? ¿Sí? Y ahí es donde exige nosotros como médicos homeópatas individualizarlo, verlo como único e irrepetible. Así es, Y dándole el medicamento correcto, ese paciente tiene que mejorar. así es. Entonces, ¿qué riesgos? Muchas personas dicen, pero si yo me tomo un paracetamol no me pasa nada. Si yo me tomo una calcaria, un arsénico o lo que le haya dado el homeópata, no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a mejorar. ¿Qué riesgos puede tener la automedicación, Tania? Bueno, ahí hay un poco de discrepancia, compañero. Eh, Mi punto de vista, y creo que la homeopatía nos permite el tener nuestro propio punto de vista. Así Hay es. homeópatas, grandes homeópatas, que comentan que la potencia no es importante. Hay otros homeópatas que sí es importante, ¿sí? Entonces, yo voy a compartirles con mucho gusto mi experiencia. Excelente. Este, Mi punto de vista es que la potencia sí es importante. Entonces, si nosotros acude un paciente con ciertos síntomas donde nosotros estamos queriendo atacar completamente el síntoma emocional para poder curarlo completamente, pues yo voy a dar una potencia alta, que son las más aptas para que vayan directamente al sistema emocional, que obviamente al equilibrar el sistema emocional estamos hablando que sistema inmunológico y todos sus demás sistemas se van a empezar a equilibrar, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si esta potencia alta que yo le di a mi paciente, que pudiéramos decir un ejemplo de 35 años, no, fíjese que doctor, a mí me quitó súper bien el dolor de cuerpo y se lo di a mi abuelita que tiene 82. Así es. Entonces, yo lo he experimentado con pacientes que han ellos automedicado el medicamento y esa paciente de más de 80 años ha agravado, ha tenido agravación. Ojo, no significa el que tenga agravación que el medicamento sea malo, que el medicamento sea tóxico, sino simple y sencillamente que precisamente hablando de la individualidad, cada paciente tiene una susceptibilidad completamente diferente. Hace un momento comentabas tú que somos seres únicos e irrepetibles. Eso es exactamente lo que nos hace, porque también tengo pacientes de muy alta edad, muy fuertes, que sí soportan una potencia 200. Entonces, ahí es donde nosotros no podemos avalar el que el paciente, si vino con nosotros o en el pasillo nos abordan, oiga, doctor, es que fíjese que mi tío que siente esto y que le puedo dar esto, no podemos medicar de esa forma, ¿sí? Sin embargo, hay cuestiones emergentes en las que por eso tenemos potencias muy nobles, en las que no hay agravación y podemos tener la apertura de que si le decimos al paciente, si tienes una situación bastante seria y en ese momento no puedes acudir a consulta, no le puedes hablar a tu médico, puedes utilizar este medicamento, pero el médico homeópata se lo está diciendo, no nada más de su libre decisión agarrar y dárselo, ¿verdad? Así Porque es. entonces es donde viene también que muchas personas le han hecho una mala fama a la homeopatía,
le han tenido, es que yo me sentí peor, o sea, yo llevé a mi hijo y en lugar de mejorar, le aumentaron las fiebres, empezó a vomitar, entonces todo eso es parte de la individualidad. Yo en lo personal, compañero, les comparto que tengo mucho a bien cuando mi paciente viene a consulta, comentarle completamente de qué se trata todo el proceso del tratamiento homeopático, ¿sí? Me gusta que se enamore de la homeopatía, que sepa que ese frasquito que se está llevando, que aparentemente es una agüita, sepa los cambios tan grandes que puede haber desde su niño interior, desde que esa persona nació, ¿no? Y obviamente no podemos saber y no podemos pensar que yo viví lo mismo que usted, compañero, que mi hija, que mi hermano. Entonces, no, por eso también yo creo que el tema de la individualidad es algo que debería de estar muy por lo alto en esta terapéutica para que los pacientes también le den la importancia que merece la homeopatía. Así es, tienes mucha razón. Ese punto de la individualidad creo que se presta para hacer 2, 3 charlas porque es sumamente grande este concepto, pero debemos de ser específicos a la hora de que un individuo venga. ¿A qué me refiero con esto? A mí me han llegado 2 pacientes gemelas, ¿sí? Que porque se parecen, que porque son gemelas, quieren el mismo tratamiento. No, aquí cada una ha tenido su existencialidad diferente. En ocasiones dicen, no, es que cuando ella siente algún dolor, a mí también me pasa. Bueno, esas son ya sensaciones subjetivas, pero cada una de ellas tiene una manera de pensar, tiene una manera de actuar, tiene una manera de ser completamente diferente a la otra. Y Así es. cuando me dicen, es que pues lo que le va a dar a ella yo me lo tomo, acabo somos iguales. No, tiene que llevarse cada quien su medicamento porque el sueño es diferente, la cuestión digestiva es diferente, la cuestión circulatoria, todas las entidades orgánicas y sistemáticas de su cuerpo van a ser completamente diferentes de una a la otra, ¿sí? Así es. Por eso es importante que la individualidad, 3 pilares, yo siempre les digo a mis pacientes, vamos a verlo en 3 aspectos. Primero, mente, cómo anda en toda su cuestión emocional, mental, conductual y demás. Segundo, cuestión general o modalidades. ¿Qué es lo que le mejora? ¿Qué es lo que le agrava? ¿Cómo está mejor? ¿Cómo está peor? ¿Sí? Y tercero, ya toda la situación de sus sistemas u órganos. Aparato digestivo, aparato, sistema nervioso central, circulatorio, gastrointestinal, lo que es geritoninario, que también nosotros debemos de abordar eso, pero tratarlo de ver como su entidad única de ella. Su cistitis o su infección de vía urinaria va a ser completamente diferente a la de la otra persona. ¿Sí? Sí. Una Y cosa, sí, perdón, dime. una cosa también que no quisiera saltármela es el poder diagnosticar al paciente de una manera oportuna, ¿sí? El que el paciente acuda a consulta, se dé ese tiempo, porque la primera consulta homeopática, tú sabes, pues que aborda muchísimos factores, muchísimos temas, ¿no? Sí. Pero ahí es donde también nosotros como médicos tenemos la capacidad de ver dónde debemos de canalizar al paciente si necesita atención especializada y conjunto al tratamiento de nosotros tener el éxito rotundo de la curación del paciente. Así Porque si es. nosotros, el paciente no acude a consulta y entonces se toma el medicamento, por ejemplo, me ha pasado mucho con pacientes de prostatitis benigna, ¿no? Ajá. No, es que mira, mi compadre, como él tenía, pues me dio de... No, no, no. Es que no porque es prostatitis benigna lo de usted debe de ser el mismo medicamento ni la misma potencia. Necesito pedirle estudios laboratoriales, ver a qué grado está la prostatitis, ver si necesito mandarlo al urólogo, ver si su tratamiento va a ser suficiente, si vamos a necesitar tratamiento alopático, que tampoco hay que satanizarlo, en muchos casos hay que utilizarlo, porque es una herramienta donde nosotros salvamos al paciente. Si nosotros no canalizamos al paciente de manera oportuna, el paciente se nos va, por muy buena que sea la homeopatía. Así Y es. aún que sea el tratamiento adecuado, si el paciente necesita atención especializada y medicina alopática para que en conjunto con la homeopatía pueda tener el éxito rotundo, pues el paciente se va a ir.
Y eso lo Fíjate, debe de ser. eso que acabas de decir tú es sumamente importante porque muchas de las personas dicen, las charlas las estás haciendo solamente en terapéutica homeopática. Queremos darle mayor auge a esta ciencia, queremos darle mayor prestigio, queremos darle a la sociedad y al paciente el conocer cómo actúa, pero la alopatía salva vidas. La alopatía salva vidas y créeme que a mí me lo dejó de manera testimonial con mi hijo cuando se puso muy enfermo. Si no hubiera sido por la alopatía, mi hijo ahorita estuviera de cierta manera muerto. Entonces, salva vidas, pero así como salva vidas en ocasiones, cuando hay una automedicación discriminada, brutal, puede empeorar las vidas de los pacientes, ¿sí? Así es. Pacientes que tienen fácil 15 años de una migraña y tomando, no digo marcas, pero tomando siempre uno u otro y otro medicamento y nunca se le quita. ¿Por qué? Porque el trasfondo de su dolor de cabeza pudiera ser completamente diferente al que está actuando ese medicamento. Que la mayoría de las veces las migrañas sabemos muy bien que vienen por cuestiones emocionales. ¿Sí? Así es. Fíjate que acabas de decir un caso muy importante, Antonio. Este, las migrañas, la mayoría de las personas tienen la idea que vienen solamente por factores emocionales, pero ha habido migrañas que pueden ser por un tumor cerebral, Así es. en el que no podemos nosotros tomarnos la atribución de solamente darle al paciente el medicamento homeopático que en su momento puede ser el semejante a sus síntomas emocionales y por supuesto que lo va a ayudar. Así Pero es. ¿qué va a pasar con ese tumor si no lo atacamos de manera rápida? Donde estamos viendo que ese paciente tiene ya todos sus órganos bastante deteriorados por 10 o 15 años de estar bajo la terapéutica alopática, como dices tú, con una polifarmacia brutal, donde está completamente desgastado. Entonces, en mi caso, yo lo que les comparto con mucho gusto es que sí me encantaría que estas charlas pudiéramos aprender que la junta de los dos medicamentos, cuando sea necesario, hay que utilizarla para que el Así paciente es. sane completamente. ¿Y qué pasa? Que sane rápido, ¿sí? La homeopatía nos va a ayudar a que el órgano se restablezca más rápido y que la patología que va a tratar el especialista, digo, así como tú acabas de compartir hace rato tu experiencia con tu hijo, yo les comparto lo mismo. Yo superé un cáncer, en este momento tengo lupus que no se quita y los especialistas de verdad se quedaban anonadados de ver cómo los medicamentos que ellos me daban, en lugar de ir en aumento, los iban disminuyendo. Entonces mi cuerpo se empezó a restablecer, Antonio. Sí, sí, Yo sí. te puedo asegurar, así como dices de tu hijo, que si yo hubiera hecho lo que el primer homeópata que fui me dijo, quítate todo el medicamento y solo te vas a tomar el medicamento homeopático, de verdad me hubiera muerto. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el cuerpo está deteriorado ya de una manera magna, o sea, Así los es. órganos están completamente lastimados. Llega la homeopatía y empieza a mover las células, las empieza a restablecer y entonces los órganos empiezan a reaccionar. ¿Qué pasa? Que en lugar de aumentar dosis alopáticas, los médicos especialistas las empiezan a quitar. Los laboratoriales empiezan a mejorar. Así es. Y algo ahorita para finiquitar lo que es este punto de tratar de ver cómo valorar al paciente y derivarlo a lo que es un especialista, nosotros como médicos homeópatas debemos de ser inclusivos en el aspecto de los laboratoriales y estudios de gabinete. ¿Sí? Tenemos que especializarnos en ese sentido porque son armas o son herramientas que nos van a ayudar a que el paciente se vaya 100% seguro con su tratamiento. Así Como es. lo mencionaste, hay personas que vienen porque traen un proceso de dismenorrea muy fuerte y no se, le damos sus gotas y en ocasiones no mejoran. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mandarlos a estudios de gabinete, un ultrasonido pélvico para ver cómo está su útero, ver cómo está su cavidad vaginal y demás. Y nos damos cuenta que pudieran traer miomatosis uterina. Y esa miomatosis con homeopatía se puede restablecer al 100%, pero previamente debimos de habernos dado cuenta con un estudio de laboratorio de gabinete como Así ayuda el dar un diagnóstico certero, ¿sí? es. Y también Fíjate, derivar, sí, dime. esa patología que acabas de comentar es bastante obvia y muy clara para que el auditorio lo pueda entender, ¿no? La miomatosis es una patología
donde la homeopatía ha tenido gran éxito. Pero ¿qué pasa cuando el paciente por esa miomatosis tiene hemorragias bastante fuertes? En ese momento hay que utilizar el medicamento alopático para detener esa hemorragia, porque si no el paciente se nos va a desangrar, se nos va a venir una anemia, va a ser más difícil levantarlo. ¿Y qué va a pasar si el paciente atiende los dos tratamientos? Rapidísimo detiene su hemorragia y entonces el medicamento homeopático empieza a desbaratar los miomas. Así es. Sí, es una cosa es lo agudo y otro es lo crónico, que más adelante tendremos otra charla con ese tipo de patologías, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de medicamentos en homeopatía se prestan para poder que la persona pueda dárselos a un vecino, a un amigo o a alguien para automedicarse? ¿Qué tipo de medicamentos son los que funcionan en todos? ¿Sí? Porque nosotros tenemos como homeópatas unos medicamentos que se llaman policrestos, ¿sí? Así es. Y esos Pues mira, medicamentos, platícanos. ese tema es bastante bueno, la verdad, y muy, qué bueno que lo vamos a abordar en estas charlas, vamos a poder dar a conocer la homeopatía en muchos de los aspectos que las personas no conocen, ¿sí? Los medicamentos policrestos, pues son los medicamentos que dentro de nuestra materia médica son los que tienen muchísimos más síntomas, abarcan muchísimos síntomas, tanto particulares y orgánicos, como emocionales y generales, ¿no? Así es. Y que obviamente es mucho más fácil que se compartan ese tipo de síntomas, que tú puedas tener síntomas muy parecidos a los míos. Entonces la gente dice, bueno, pero pues si no hacen daño y si tienen tantos síntomas, ¿por qué no se lo puedo dar? Y es ahí donde hay que explicarles realmente que no porque el medicamento sea policresto y tenga, pues porque realmente los policrestos estamos hablando que tienen cerca de 500 a 700 síntomas. Así es. Entonces decimos, pues ni modo que no tenga uno, ¿verdad? Claro que le va a servir. En su momento podemos decir que no lo va a dañar, ciertamente no lo va a dañar, pero no lo va a curar. ¿Y nosotros qué buscamos? ¿Que no lo dañe o que lo cure? Que lo cure. Nosotros Que lo buscamos cure. curar. Entonces es lo que yo le pregunto a mi paciente. ¿Usted qué desea? ¿Nada más que le quite el síntoma por el que está viniendo? Y al rato usted viene otra vez, ahora no le duele la cabeza, ahora tiene cistitis. Le doy para la cistitis. No, es que ahora no tiene cistitis, ahora tiene dolor lumbar. Entonces, para poder tener una curación verdadera del paciente, necesitamos toda la individualidad donde vamos a ver si es realmente un policresto el que le vamos a dar o es otro tipo de medicamento. Y no por eso significa que le va a dañar o que sí le tiene que hacer efecto porque acabo tiene tantos síntomas, Así ¿verdad? es. Así es. Eso que acabas de comentar es sumamente importante y también hacerles saber a nuestros amigos que nos siguen en estas charlas que es importante que ellos tengan una historia biopatográfica personal. ¿A qué me refiero Así, con esto? Nosotros, nuestro medicamento cura, tiene una ley de curación que es de adentro hacia afuera, del órgano más importante al menos importante. Y en ocasiones cuando vienen a consulta con nosotros y individualizamos y damos un medicamento lo más semejante posible, ellos de cierta manera van a iniciar a tener sensaciones que anteriormente ya hubieran tenido y que no hubieran sido curadas, que quiere decir que fueron suprimidas. así Entonces, es. ellos necesitan saber, si yo vengo hoy por un dolor de garganta, pero hace 3 meses tuve una situación emocional muy fuerte que me lo comí, me lo guardé, que fue un enojo con mi esposa, ¿sí? Yo vengo por un dolor de garganta y hace 3 meses me tuve esa situación, pues lo más seguro es que si curamos nosotros con ese policresto la garganta, posiblemente se venga ese trago o esa situación que vivió con el esposo o la esposa. ¿Y pero por qué me siento así? ¿Por qué me siento con uno de la garganta? Porque nosotros estamos haciendo de atrás hacia adelante, ¿sí? Y ayudarle al paciente a curarse de la mejor manera posible, como lo dice Hahnemann en el organón, de una manera rápida, suave y permanente. Que en ocasiones los pacientes no lo van a sentir así. Así es. Ayer precisamente tuve un caso que me encantaría compartírselos. Tengo un Claro. pacientito de 78 años Ujú. que obviamente le es difícil entender la terapéutica homeopática, ¿no? Entonces él me comentaba que tenía unas verrugas en la espalda Ok. y que le habían salido otras verrugas y
y que él iba a que le dieran masaje y que la persona que le dio masaje le dijo, no se preocupe, esas son de la edad. Cuando yo le dije, ¿sabe qué? Se llama el paciente, no se pueden dar nombres. ¿Sabe qué, pacientito? Si usted supiera que las verrugas nacen de tristeza, mira, no te miento, compañero, volteó y me dijo, pero si yo no estoy triste. Le dije, no, y me queda claro que usted es una persona fuerte, pero usted cree que podemos saber qué tristezas pudo usted traer desde el vientre de papá y mamá, qué tristezas pudo haber tenido cuando era niño, qué pudieron haberle dicho a ese niño, a usted, que le dolió y que está plasmado en su corazón y que me queda claro que fuimos dotados, Dios nos dotó, compañeros, de una capacidad de poder exonerar nuestros sentimientos y darle vuelta a la página. Gracias a eso le comenté al paciente, no azotamos de un infarto, porque nuestro cuerpo está hecho de una manera maravillosa donde exonera, donde saca. Entonces esas verruguitas son de tristeza. Le dije, entonces, y me dice, ¿y usted me puede dar algo para las verrugas? Claro que sí, pero yo necesito preguntarle qué hay atrás. Así es. ¿Qué hay atrás? Pues mira, empezamos a platicar y empezó, no, ¿sabe qué? Es que sí tuve mucha tristeza por esto. Es que sabe que sí me siento solo. Es que sabe que sí, pues estoy casado, pero mi esposa vive en el piso de arriba y yo en el de abajo y cuando ella baja yo me subo. Pues claro que son tristezas y son soledades. Y Así me es. dice muy chistoso, me dice, es que yo no me quiero llenar de verrugas, doctora, porque mire, tengo una señora que conozco que no tiene 1 centímetro y me da asco ver. Le dije, qué bueno que se está atendiendo. Eso es venir a atenderse, pero no a usted, no le va a servir el mismo medicamento a usted que a esta señora que usted conoce que está llena de verrugas. Son diferentes, porque a lo mejor hay que ver si hay genética, hay que ver si la tristeza de ella la canalizó en coraje, hay que ver si la tristeza de ella la canalizó en rencor. Muchas situaciones, compañero, que la verdad pudiéramos no terminar el día de hoy. Así es, sí, es que a veces las personas quieren que las charlas sean cortas, pero los temas son tan extensos que quisiéramos hacer 2, 3 horas, pero no, no se puede. Pero algo que tú comentas, el hecho de estar interactuando con el paciente, el hecho de tenerlo aquí al frente con nosotros, somos facilitadores y somos guías de su curación. Aparte de darles un medicamento, porque en ocasiones ellos no saben por dónde irse, no saben cómo manifestar esa emoción, ese sentimiento que traen guardado, y nosotros tenemos que ir paso a pasito, deshilachando todo para que llegue el momento, no sé si a ti te ha sucedido, en que exoneren, ya sea griten, lloren, Claro, sí, claro, hagan lo que tengan que hacer, y nosotros claro. comprender, no juzgar. Si tenemos algún paquetito de Kleenex, dárselos, porque también es incómodo que a veces nos vean llorar, pero es importante que lo que nosotros tratemos en nuestro consultorio se quede en esas 4 paredes, ¿sí? Así. Somos de cierta manera una comparación con un sacerdote, que no tenemos esa dicha, pero tenemos la dicha de ser médicos homeópatas, Y ¿sí? es una verdadera ética. Si no tenemos esa capacidad de guardar todo lo que el paciente nos puede decir en el momento de nuestra consulta, pues la verdad es que ni siquiera lo vamos a poder curar como debe de ser. Así es. Y algo muy importante, ante la prescripción médica, Tania, no hay enfermedades. Nosotros tratamos enfermos, ¿sí? Para que los pacientes, si vienen con un padecimiento, ese es su padecimiento. Si vienen con una diarrea a tope, es tu diarrea, no es una diarrea que le está dando a 3, 4 personas. Claro, si es por una intoxicación alimentaria, pues podemos tratarla como tal, pero en ocasiones se presta más a situaciones agudas provocadas psicosomáticamente, ¿sí? Así es. Pues mira, yo en la prescripción trato de no conflictuarme mucho. Si Ujú. el paciente llega con el signo, con el síntoma muy marcado, el síntoma agudo, claro que en ese momento ataco el síntoma agudo. Así es. Pero en la siguiente consulta, muchas veces cuando llega el paciente, compañero, con ese síntoma tan fuerte, pues ni siquiera está con la capacidad de que tú le empieces a preguntar de su pasado, de sus situaciones emocionales. Así Por es. eso tenemos que ser muy inteligentes, muy perspicaces, muy observadores. No podemos hostigar, no podemos forzar lo que en ese momento no se da. Si el paciente viene con ese síntoma agudo,
tan fuerte, en ese momento ayudamos al paciente con ese síntoma y en la siguiente consulta donde él ya esté más tranquilo, no traiga ya ese dolor clavado, es donde vamos a poder abordar. De hecho, en la primera consulta nunca podemos llegar al fondo completo de la individualidad del paciente. No, y de hecho nosotros tenemos un fundamento que es la segunda prescripción, ¿sí? La segunda prescripción es donde nos damos cuenta qué tanto valor tuvo el actuar del medicamento y ver si vamos por buen camino. Y en ocasiones, pues, los pacientes no son un libro abierto, poco a poco van deshilachando las páginas y nosotros nos damos cuenta de que la curación es paulatina, ¿sí? Anteriormente Parece con el... sumamente importante, compañero, eso que acabas de decir ahorita, exageradamente importante, porque mucha gente dice, la segunda prescripción, ¿qué significa entonces? ¿Que no supiste darme el medicamento No, indicado? no, no. Entonces, no, no es así. Simple y sencillamente es que es imposible que en una cita de media hora, 40 minutos, podamos llegar al fondo completo emocional del paciente, que esa es la finalidad curativa del medicamento homeopático. Así es. Muy bien. Concluyendo, compañera Tania, porque se nos va el tiempo y a veces la gente dice, eso es mucho. La automedicación homeopática, ¿buena o mala? Mala. Mala. ¿Por qué? Porque el medicamento único y exclusivamente es para el paciente al que se le recetó. ¿Sí? La Traje a su medida. ¿Mandé? El traje a su medida. Así es. La individualidad, pilar fundamental de la homeopatía. Nosotros los trataremos como personas únicas, irrepetibles. Ningún paciente va a ser igual que usted y téngalo por seguro que nosotros lo vamos a tratar con empatía, con esa servicialidad, con esas ganas de poderlo ver sano y fuerte en todos los aspectos. Así ¿A es. qué concluyes, Tania? Pues mi conclusión es que, en primera, agradezco muchísimo tu invitación y el tema que tuviste a bien invitarme a compartir en estas charlas, pues creo que me quedó perfecto porque yo soy una de las homeópatas que estoy muy a favor de juntar el medicamento, de tener el éxito rotundo completamente en el paciente, de hacer que nuestro paciente se enamore de la homeopatía, ¿sí? De lograr que vean en ese frasquito tan pequeño, en esa agüita tan insignificante que a veces comentan ellos, cuán curación pueden lograr de ello, ¿no? Así es. Sí es para mí sumamente importante todo esto que he compartido con ustedes y mi conclusión es esa, la individualidad es la base primordial para una verdadera curación. La automedicación no es buena, no debemos de hacerla de manera irresponsable y explicarle al paciente por qué, ¿sí? Así es. Ya no estamos en el tiempo de antes donde el paciente no entiende, ahorita el paciente lo entiende, pero hay que explicárselo. Así Hay que es. darnos ese tiempo, ¿no? Para el paciente, de decirle por qué no. Y más que nada, el proyecto se enfoca a eso. Sí, ya con los invitados que he tenido y contigo también lo platiqué, que estas charlas sirven para informar, para darles armas a la sociedad de cómo poder ellos dirigirse o escoger una terapéutica que se acople a las necesidades que ellos tienen. ¿Sí? Así. Sin satanizar una u otra alternativa, una u otra terapéutica, no. Nosotros tratamos de dar información valiosa, información veraz, científicamente comprobada, para que ellos tomen su decisión. Así. Nosotros somos el instrumento. Ya ellos van a dar fe y legalidad de todo esto, ¿sí? Tania, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el hecho de haber interactuado conmigo en esta charla. Espero que a nuestros amigos de nuestras redes sociales les guste la charla. ¿Tus redes sociales, Tania? Mis redes sociales, tengo una página en Facebook que se llama Vida y Salud. Pues en realidad es lo único que manejo. No soy muy buena en la tecnología. ¿Tu Dedico más teléfono tiempo. por si alguna persona Claro que sí. quisiera consultarse? Claro que sí, estoy a sus órdenes. Mi teléfono para citas es 3314-227206. El consultorio está muy bien ubicado, es en Periférico y Avenida Guadalupe, a un costado del Walmart. Y estoy a Perfecto. sus órdenes para lo que se les ofrezca y espero que lo que hayamos compartido sea
de verdadera información. Así va a ser, así va a ser. Agradecerte nuevamente, despedirnos de esta charla, de este nuevo concepto, ¿sí? Agradecerles su atención y esperemos que les haya gustado. Denle like, compartan y suscríbanse al canal. Tania, muy buenas tardes, cuídate mucho. Muchas Adiós. gracias, Antonio. No, Hasta por luego. nada. Bye. Adiós.